Muy buen día. Bueno, aquí estamos con este tema bastante controversial. El tema extraterrestre es un tema controversial porque no todo el mundo cree que existe, no todo el mundo cree que es real, no todo el mundo lo ha visto, no todo el mundo ha tenido encuentros cercanos, ni ha visto un objeto no identificado, como le llamamos nosotros, ovni. Y bueno, yo he tenido también la curiosidad de mi vida. Eh, Obviamente unos tiempos estaba más curiosa que otros tiempos, dependiendo de las cosas que sucedían en mi vida, dependiendo de las historias que iba conociendo y de las personas que entraron y salieron en mi vida. Tengo que contarte que la persona que más ha investigado, que conozco personalmente y que más ha investigado sobre el tema OVNI, era mi esposo. Cuando lo conocí, ese era uno de los temas de tertulia, de noviazgo. Nos gustaba mucho cuando salíamos a un paseo o a algún lugar los fines de semana, hablar sobre el tema. Él me contaba lo que él sabía, lo que él había investigado, lo que él pensaba, su opinión, y yo le contaba también lo mío. Pero bueno, vamos a empezar esta conferencia con la primera historia que ocurrió, bueno, la que recuerdo, porque no recuerdo algo más cuando estaba más pequeña. He tratado de recordar y es posible que haya algo. Mi padre alcanzó a ver algunas veces, pero no lo tengo claro. Mi padre alcanzó a ver algunas veces cuando vivíamos en el campo, unas luces azules y rojas que se movían de una manera bastante extraña y rápida, que no podría ser un helicóptero ni un avión. Recuerdo algunas cosas, pero muy vagamente. Eso no te puedo comentar sobre esa parte que mi padre me compartió cuando era niña, compartió a todos nosotros. Pero sí te puedo contar que, bueno, en una ocasión estábamos un fin de semana aquí en Pensilvania con mi esposo, éramos novios. Mi hijo, que ahora tiene 23 años, tiene como 9 años o 8 años, él estaba dentro de la cabaña. Estábamos en la cabaña de mi suegra, que tiene un pequeño balcón en el segundo piso. Recuerdo que mi novio, que es mi esposo ahora, hacía una sangría, un vino, y traía sus copas de vino, la cosa romántica en la noche, lo normal de los novios. Y colocaba una sábana y un telescopio que tenía de bastante alcance para mostrarme las estrellas, la luna, los planetas. Porque aquí en esta área, como en las carreteras, no hay lámparas de alumbrado público. Entonces la posibilidad de la oscuridad es increíble. La posibilidad de ver todas las estrellas, los planetas, la luna claramente es grande. Entonces él descubrió eso porque sus padres tienen una cabaña acá. Entonces cuando veníamos los fines de semana, él me hablaba mucho del tema, me mostraba cosas. Yo no he sido muy buena para mirar la luna directamente desde niña. No sé por qué, no recuerdo realmente por qué no soy capaz de verla por el telescopio. La vi una sola vez con mi esposo y me dio susto. A veces me da un poco de miedo mirar hacia el cielo, es extraño en la noche. Pero en aquella ocasión, no. Estábamos ahí acostados, pusimos unas cobijas en el piso, en el balcón. Y yo le dije, bueno, yo voy a hacer una pregunta. En aquel tiempo, eso fue hace muchos años. Le dije, voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan como si alguien me estuviera leyendo la mente en otro planeta o no sé, en algún lugar en las estrellas. Yo dije, si estás allí viéndonos o escuchándonos, dame una señal. Y fue impresionante porque todas las estrellas estaban allí, estaba bien, bien bonito el cielo, y um, nada se movía. Y de pronto empezó una lucecita roja a moverse así, lento y después rápido. Y yo pegué un brinco. Pegué un brinco porque entendí que esa era como una respuesta. No sé qué casualidad, si no fue una respuesta, qué casualidad precisamente cuando yo pregunté. Pero bueno, esa es una historia sencilla que para mí no significaba una gran investigación sobre el tema. Te voy a contar, tengo muchas aquí cosas que incluso hice una lista, porque no quiero que se me olvide, una lista de recordar. Estuve hoy toda la mañana, cada vez que recordaba algo lo anotaba y pasé una línea para que no me olvide de contártelo aquí.
En el 2010 tuve lo que yo considero mi único encuentro, porque no fueron 2 encuentros nada más. No tengo más historias sobre eso que yo recuerde. Estaba yo saliendo de mi cuerpo y entré en lo que era como un elevador. No me recuerdo cómo llegué allí. En el elevador había una persona con figura humana, pero su rostro era reptiliano. Pero yo me sentía cómoda. Y este reptiliano tenía una bata como la bata de los médicos. Y había un médico también que era una persona que parecía un médico. Pero pienso que era como un científico o algo así, no sé. Este estaba también metido en este elevador. Yo no estoy segura si era un elevador, pero parecía un elevador. Y cuando yo le vi el rostro a esta figura reptiliana, me pegué un brinco, porque nunca les había visto así, tan personalmente, tan cerca de mí. Y el que parecía humano, que estaba acá, el que para mí era humano, porque se comunicaba conmigo mentalmente, me dijo, ¿estás aquí para recordar algo? Yo dije, ok, y fue impresionante porque el elevador se empezó a ir al vacío y yo tenía que recordar cómo levitaba. Creo que fue una enseñanza, no recuerdo para qué fue exactamente, eso hace muchos años, eso fue como en el 2010, fue en el 2010 exactamente. El elevador se fue al vacío y yo me agarraba de las paredes y empecé a levitar. Fue impresionante que lo recordé. Y lo más impresionante de todo es que cuando regresé de esa experiencia, sabía que yo sabía levitar en esta vida, aquí en cuerpo físico, pero no pude recordar la fórmula. Busqué en mi mente, recordé todo el episodio, pero no pude recordar la fórmula. Porque la fórmula vino a mí del susto de que me iba a morir, qué sé yo, al vacío, que el elevador o lo que pareció un elevador se iba al vacío. La cosa es que lo logré y pude levitar y le dije, o no sé si lo pensé porque no recuerdo haber hablado, les dije a ellos, ya lo recordé. Parecía una enseñanza de esas tantas enseñanzas que a mí me da la divinidad mucho tiempo, por muchos años, pero en esta ocasión parecía otra enseñanza más de recordar algunas de esas facultades que nosotros tenemos y que las hemos olvidado. No recuerdo por qué o para qué. Bueno, esta fue una de las experiencias fantástica para mí, muy fantástica, porque nunca la había tenido. Y después vino una donde yo me iba a acostar. Mi esposo, estábamos en el mismo apartamento, todavía no habían nacido los mellizos, eso también fue para el 2010. No habían venido los mellizos. Y estaba yo preparándome para ir a dormir, mi cama, todo, poniéndome la pijama, cepillándome los dientes. Mi esposo estaba en la sala, él se acostaba siempre tarde, yo a las 8 o 7 ya estaba buscando pista para irme a dormir. Había la sensación de que alguien me estaba observando antes de acostarme. Y miré, me asomé por la ventana, tenía 2 ventanas, una al lado izquierdo y una detrás de mí. Tenía la sensación, incluso abrí el closet, porque sentía que había alguien, sabía que había alguien. Entonces dije, bueno, estoy bien, porque fue un año muy activo a nivel paranormal para mí, fue un año de demasiada información, demasiada. Yo creo que ese fue el año que yo recibí como si fuera 4 carreras universitarias a nivel psíquico, a nivel de crecimiento espiritual. Fue el año bomba para mí, un año bien educativo. Entonces yo ya estaba acostumbrada a que me pasaran tantas cosas raras y esa era una de esas que no entendía, si con toda la percepción que yo tengo, cómo era que no sabía quién me estaba mirando, cómo era que no lo sabía. Y es muy sencillo, es que no conocía quién me estaba mirando y mi cerebro consciente no estaba asociando lo que me estaba mirando. Bueno, quité esto de mi mente, lo barrí, dije, bueno, me tengo que ir a dormir, mañana tengo que levantarme temprano, bla, tengo que hacer algo. Eso me dormí y me desperté. Cuando me desperté, estaba mi esposo, ya se había acostado aquí a mi lado, ya estaba mi esposo aquí, ya iban a ser como las 10 y algo. Y fui a la ventana que estaba detrás de mi cabeza y abrí la cortina y allí vi lo que... Yo sé que cuando yo te menciono este nombre, tú vas a saber qué es, porque yo creo que todos mis seguidores han visto algunos videos o imágenes de los extraterrestres que son grises. Vi algunos grises
No había más de 4, no recuerdo si eran 3 o 4, pero estaban allí parados mirándome con sus ojos bien grandes. Yo me pegué un susto y me fui para atrás, me estaba cayendo del susto, me fui, casi que me caigo. Me tropecé y en ese momento, preciso cuando yo me tropecé hacia atrás, mi esposo estaba balbuceando algo, se parecía que estaba peleando en sueños, como que algo no lo dejaba despertar, no sé. Entonces lo oí que gritaba, que pedía ayuda, ayuda, ayuda en inglés, obviamente no habla español, ayuda, ayuda. Entonces yo lo moví por el brazo, lo toqué en el brazo y lo desperté y él estaba, bueno, sudado, angustiado. Me dice, tuve una pesadilla impresionante, te la tengo que contar. Y entonces, bueno, nos sentamos ahí en la cama y él empezó a decirme que había unos grupos de grises, precisamente en el momento que yo había visto estos grises atrás. Mi esposo estaba teniendo una pesadilla de 2 grises que estaban saliendo del closet de nosotros, de nuestro closet, y que uno de ellos le había agarrado la pierna. Yo no había tocado a mi esposo cuando me moví a ver por la ventana. Yo nunca trato de no despertar a mi gente porque sé que tienen que descansar, pero sí sentí este impulso de ir a ver a la ventana. Pero cuando yo regreso, él me dice, me duele el pie porque sentí que me estaban paralizando por mi pierna. Me dice, tuve tanto miedo. Él había pedido, dentro de sí, él había pedido una presencia para confirmar su existencia ovni, porque como él era un come libros con eso, seguía mucha noticia, seguía mucho reportaje, mucho video en YouTube donde la gente subía videos que parecían que eran reales. De tanta manera que él pidió, en su interior, él pidió una entrevista, él pidió una presencia, él pidió la posibilidad de verles. Y estuvo muy asustado porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es pedir y en tu imaginación y en tu mente pedir algo, y otra cosa es que la realidad te supere y ya no puedas con eso. O sea, eso le pasó a mi esposa. Bueno, me iba a mudar de ese apartamento y estábamos recogiendo algunas cosas y me dio risa porque miré para el cielo, ya despidiéndome tal vez del apartamento, del lugar donde había vivido más de 6 años, 7 años creo. Le dije a mi esposo, qué raro, cada vez que me asomé a esta ventana, tenía la esperanza de ver un ovni, así como tú has visto, porque para ese momento ya mi esposo había visto algo. Naves sí había visto, lo que no había visto era la figura de un extraterrestre. Le dije eso a mi esposo y él me dijo, me hizo así. Y yo dije, bueno, sigo recogiendo, y miré hacia arriba, volví a mirar hacia arriba, como despidiéndome de ese pedacito de cielo que yo veía en esa ventana todos los días, todas las mañanas. Estaba en la ciudad, yo vivía en la ciudad de Nueva York, y vuelvo y miro, y fue increíble porque empecé a ver 2 naves, como 2 bolitas, una más pequeña y una más grande, y las 2 venían moviéndose y se metieron detrás de una nube y luego hicieron un rumbo hacia acá despacito. Y yo me puse muy, muy emocionada, me emocioné tanto y llamé a mi esposo no lograba, porque empezaron a alejarse, no lograba enfocar, porque al principio estaba muy cerca y luego se fueron más arriba, entonces ya había muchas nubes y mi esposo me decía, pero no les veo, yo le decía, pero están ahí, les mostraba, porque yo sí lo estaba viendo. Sí, lo estaba viendo. Incluso traje una amiga que estaba allí conmigo, que me estaba ayudando, y yo no dejé de mirar y le dije, ven. Ella alcanzó a ver una que se escondió detrás, o ya la última, que se escondió detrás de una nube. Me sorprendió mucho que de nuevo, con mi pensamiento, no sé qué cosa tan extraña, sucedió algo así, como lo que te conté en la cabaña de mi suegra. Estas experiencias que te estoy contando son las pocas experiencias que yo he tenido a nivel fenómeno ovni. También tenemos en ese mismo apartamento, unos años más atrás, creo que fue en el 2011, aquí lo tengo anotado para que no se me olvide. En el 2011 mi esposo se fue a trabajar. Mi esposo trabaja en una compañía, trabaja en esa compañía, pero ya está en otra posición ahora. Pero en aquel tiempo mi esposo era supervisor de los patios donde almacenaban todos los productos de la empresa. Ellos rentan andamios y cosas para hacer edificios, todo ese montón de cosas pesadas. Él era el supervisor de uno de los patios, de uno de los lugares
Acá se llama warehouse y ese warehouse no tiene techo en una parte. Entonces los empleados se la pasan allí, tú sabes, en el tiempo libre, ya qué sé yo, hablando, comiendo algo y llamando por teléfono, qué sé yo. Y en una de esas mi esposo me llama y me dice, tenemos un Omni parqueado aquí arriba de la empresa y lleva más de 1 hora aquí. Y yo le dije, toma fotos. Me dijo, este teléfono que tengo no toma buenas fotos. En el 2011 no teníamos un buen teléfono. Entonces yo agarré mi cámara y era lejos, muy lejos. Y viajé casi media hora y yo lo llamaba en el camino y le decía, ¿todavía está ahí? Me dijo, sí, todavía está ahí. Entonces yo fui con una cámara que tenía, no era mucho alcance, pero era lo único que teníamos para aquel tiempo. Fui con una cámara y tomamos unas cuantas fotos. Las tengo por ahí algunas en mi computadora. Una de mis computadoras viejas debe estar ahí. Y tomé algunas fotos. Tomamos como 5 o 6 fotos, lo más cerca que pudimos, unas de lejos. Esto duró 3 horas, más de 3 horas allí. So, yo me quedé casi 1 hora mirando y esperando a ver si se movía. Nunca se movió. Siempre estuvo la luz ahí estática, como el platillo ahí estático, parado. No se movió a ningún lugar, no hizo nada. De tal manera que luego, como ellos tuvieron que entrarse a trabajar, ya no podían estar ahí mirando, los empleados todos durante más de 3 horas estuvieron pendientes. Llegó un momento a las 4:30 que ellos ya se iban a cerrar, o 4 y algo, y alguien miró y se dio cuenta que ya no estaban. O sea, no se dieron cuenta hacia dónde se movió. So, esta es otra historia fantástica de un avistamiento personal. Pero te voy a contar una más atrás. Esta es la que te quería contar fantástica que ocurrió en el 2007. Yo no estaba en el país, yo estaba de viaje. Resulta que un día me llama mi esposo y me dice, no me vas a creer, pero hoy le tomamos fotos con mi padre, con mi suegro, a una flota de ovnis. Unos más grandes que otros y unos más pequeños. No teníamos vídeo, pero hicimos fotos. Y me contó la historia, era que mi suegro estaba en el patio tomando el sol. Eso fue para un agosto. Desde 2000, eso fue el 2007, del 2007. Y mi suegro estaba tomando el sol y mirando hacia arriba de pronto y los vio. Y mi suegro empezó a gritarle a mi esposo por la ventana. Mi esposo estaba de vacaciones, estaba en casa. Mi esposo corrió. Y después hasta se cayó mi esposo, se raspó las rodillas. Mi esposo, para él era increíble lo que estaba viendo. Se regresó, vio la flotilla, dice que eran más de 200 que estaban entre saliendo y se movían de las nubes y era sobre el patio de la casa de ellos en Queens, en Nueva York. Y como pudo fue corriendo, encontró la cámara y rápido vino y alcanzó a tomar unas cuantas fotos. Esas fotos se perdieron. Mi esposo tuvo un cambio de memoria del computer para otra memoria y tuvo un problema y se perdieron. Esas sí se perdieron. Pero esas él me las mandó a mi correo. Yo tengo que buscar porque probablemente las tengo en una de mis computadoras, en un correo viejo guardadas. Porque yo guardé algunas. Me pareció fantástico todo lo que vi. Era un montón de luces en el cielo. El cielo estaba limpio, pero las luces eran impresionantes. Demasiadas luces. Y él alcanzó a tomar, y yo alcancé a coger como unas 4, me quedé como con unas 4 de esas fotos. Vamos a ver si las investigo un poco, a ver si todavía las tengo. Nada, esta es una de las historias que te quería contar personales. Vamos a ver si tengo algo anotado por aquí, más historias personales. No, esas son todas mis historias. Oh, no, mentira, tengo más. Voy a terminar con mis historias personales sobre el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre. Y te voy a dar una referencia de algunos casos que yo sé que son reales, porque tengo esta particularidad. No voy a decir que al 100%, porque eso es exageración, no me gusta ser exagerada, pero en un gran porcentaje, que yo creo que un 70% de las veces, sé cuando algo es verdad y sé cuando algo es falso, cuando no es real, cuando están mintiendo. Y te voy a dar algunos casos de esta realidad ovni. Te voy a dar uno. Creo que tengo uno nomás. Sí, aquí que tengo una referencia. Bueno, en una ocasión te voy a contar otras 2 historias mías. En una ocasión, en la misma casa en Nueva York, en el mismo apartamento donde vivía con mi esposo recién cuando nos casamos, llega una amiga y me dice que ella quiere saber, porque ella tiene solamente sueños
casi diarios donde ella solamente ve extraterrestres. Ella no tenía sueños con personas. Mi familia, muy poco con eso, nada, solo extraterrestres. Entonces hicimos una relajación muy profunda, muy profunda. Hay un tipo de relajación que yo ayudo a las personas a hacer, que no la recomiendo y no la tengo para el servicio al público, sino que ella como es mi amiga, yo lo hice porque ella me lo pidió. O sea, le hice un favor a ella, pero en realidad yo no ofrezco eso al público porque es algo tan intenso que produce dolor de cabeza y te puedes sentir mal. Entonces no me gusta trabajar ese tipo de relajación tan vívida. La hicimos. Ella me dijo, bueno, estoy un poco agotada, me duele un poco la cabeza, ¿quieres seguir adelante? Le dije yo, me dijo sí. El asunto es que ella entró a unos túneles subterráneos, ella entró a unos túneles y no sabía en qué país estaba. Primero vio a un anciano o alguien que ya lo identificó como un anciano que se pegó a su lado y este anciano le agarró la mano y la acompañaba. Y yo le pregunté, ¿te sientes cómoda con esta persona, esta energía que está ahí? Me dijo, sí, siento que me cuida, que me protege, no sé por qué está aquí para protegerme. Ella siguió caminando por este túnel y encontró unas cápsulas donde tenían cuerpos extraterrestres todos diferentes, largos, delgados, con formas de hormigas, con formas de todos los tipos. Habían grises, también los que llamamos grises, habían de todo tipo. Y los que ella no vio fueron reptilianos, eso sí no vio, pero sí vio de otro tipo de grises, pero que no eran grises. Algunos eran azules, unos eran verdes y sus ojos eran diferentes, unos eran altísimos. Son los cilindros llenos de este líquido, parecía agua. Tenían estos como cuando íbamos a la escuela, en la biblioteca había un feto allí, en formol, así estaban. Pero pasa que en uno de los cilindros, uno de estas entidades abrió los ojos, pero ella no sabe si le estaba mirando o no. Pero ella sintió que le estaba pidiendo ayuda. Eso es lo que ella me describe aquel día. En algún momento cuando esta extraterrestre abre los ojos, ella brinca, se asusta y mira a un lado y allí ve que vienen unos hombres armados con un uniforme militar que ella no conoce de qué país es, pero su físico es nórdico, es blanco, son blancos de ojos claros y cabello rubio. Y yo le estoy preguntando todo el tiempo a ella qué es lo que está viendo. Estos hombres con armas, armados, la vieron y se vinieron hacia ella y me dijo, ahí vienen y creo que ya me vieron. En ese momento lo que le dije fue, corre por el túnel y vete de ahí, no les muestres tu rostro. Eso es lo único que se me ocurrió decir. Es posible que los ángeles me hayan ayudado a darle ese consejo para que ella no siguiera adelante y no la vieran. Pero lo que me di cuenta es que logró entrar a un área donde no sé cómo lograron verla. La podían ver. Ella salió y regresó. Después hicimos una sanación, unos días después. Hicimos una sanación con el Arcángel Miguel y encontramos que mi amiga nunca había reencarnado aquí como ser humano, sino que era su primera reencarnación aquí como humano. Por eso cuando ella tenía sueños siempre veía su familia que no se parecía a lo que ella era aquí. Ha sido una historia bien fantástica, pero muy real. Incluso ella tiene un brazo de su lado izquierdo que no es por dentro, no es como nuestra anatomía. No quiero dar detalles de eso, pero eso es parte, lo descubrimos en una sanación angélica, lo descubrimos que eso es parte de su realidad antes de esta reencarnación, que no quiere desprenderse porque fueron demasiadas reencarnaciones en otros planetas. Es fantástico esto, pero es real, es muy real. Ella ha podido vivir con esta parte de su anatomía así, que no es tan humana, y ha tenido algunos problemas de salud, muchos problemas de salud, pero ha logrado superar muchas cosas. Es un ser muy espiritual, mi amiga es un ser muy espiritual, muy lindo. Descubrimos que su ángel no se manifiesta, no se ve como nosotros, no se parece a nosotros regularmente, no estoy diciendo que todos, cuando
algunas personas invocan a sus ángeles y los llegan a ver, ya sea con los ojos internos o con sus ojos físicos, los ven muy similares a nosotros. Ella no lo puede ver así. Ella estaba un poco triste porque creía que tenía que verlo como lo vemos nosotros, con alas, como si tuviera un cuerpo físico. A veces vemos la figura de un ser así. Ella no lo veía así, ella lo veía tipo extraterrestre. Entonces ella se preocupaba mucho por eso y por eso hicimos esa investigación, porque era la presencia extraterrestre, estaba en su vida de una manera aplastante desde niña. No era una cosa de que ella estaba leyendo libros y está sugestionada, en absoluto, en absoluto. Era es una historia real, es una historia de una vida que es así. No podemos hacer mucho por eso, pero así es. So, ella ha aprendido a aceptarse, ha aprendido a aceptar su parte extraterrestre y aceptar que su primera vida es aquí y que nada, está aprendiendo a ajustarse a esta dimensión que para ella es desconocida, ¿ok? Bueno, tenemos también otro caso, el último caso que tuve en el 2000, ay, no recuerdo, ese sí fue como el 2013 o 14, no estoy segura, sí fue el 13, creo que fue el 13. Viene una persona que me llama y me pide una consulta, como todo el mundo que viene y me dice, mira, compré una consulta personal, quiero ir a tu oficina, quiero recibir una sanación, tengo estos problemas, pero también me gustaría averiguar un asunto personal. Cuando vaya ya te lo cuento. So, llega mi cliente y me dice, fíjate que cuando yo tenía 6, 7 años, tuve una visita muy real en mi habitación. Yo sentí que fui abducida, que me llevaron a algún lugar, que me colocaron algo o me hicieron algo. Y luego regresé, pero no recuerdo exactamente por qué o para qué y qué fue eso. Yo pensé que de pronto era un sueño. Hay personas que tienen sueños y se los toman como muy vívidos. Entonces empezamos a trabajar una relajación profunda, muy profunda, parecida a la de mi otra amiga, pero diferente, para entrar en su pasado, a la edad en que sucedió aquello. Hicimos una tipo regresión. Regresó, cuando llegó al momento estaba un poco inquieta y empecé a hacerle preguntas y le dije, bueno, ¿los estás viendo? Me dijo, sí, me lo describió, el tamaño, y fue impresionante. Yo nunca había experimentado algo así personalmente. Me dijo, yo le dije, bueno, ahora vamos a preguntarles qué es lo que ellos, por qué ellos están acá, por qué vinieron a donde ti a tus 6, 7 años. Y dijeron que la tenían que preparar porque ella no estaba ajustándose a ciertas condiciones de esta realidad. Y a ella le pasó lo mismo que a mi otra amiga. Era su primera o segunda reencarnación. Pero en esta ocasión, esta reencarnación era como la segunda, sí. Ella había vivido un primer intento y ella no lo había logrado. No había logrado como acoplarse aquí. Y no es que no lo pudiera hacer biológicamente, era que su conciencia no encajaba, algo no encajaba. Parecía como si hubiera decidido reencarnar en un lugar a la ligera, no lo había pensado mucho y le estaba costando. Entonces ellos venían a ayudarle, pero llega un momento impresionante en que no voy a contar toda la lectura de ella porque son cosas muy personales. No me gustaría que se identificara su historia aquí y la reconozca alguien. En algún momento ella preguntó algo. Yo le dije, ¿tú quieres preguntarles algo? Y ella les preguntó algo. Y la respuesta que ellos le dieron fue, pregúntale a Ingrid. Yo me quedé sorprendida porque no entendía cómo es que estaba ella regresando en el tiempo, hablando con algo en su pasado. Y ese pasado podía ver el presente de nosotros, me podía ver a mí allí. Y sí, la respuesta vino a mí, yo entregué la respuesta. Y ocurrieron un montón de cosas, como unas 6, 7 cosas rarísimas durante esa consulta, muy raras. Las demás cosas que ocurrieron son ya muy personales, tuvieron más que ver con su vida personal, con las personas que habían fallecido y lo que estas personas le estaban diciendo a ella a través mío. Yo pensaba que con esta regresión ella era la que nos iba a dar información y no fue así. Toda la información fluía a través de mí, parecía que no se la podían entregar a ella. Ella no la estaba percibiendo, entonces me usaron a mí para yo entregársela a ella mientras era ella la que estaba en regresión. Es rarísimo, yo nunca había visto algo así. Pero bueno, la información fue bien clara, bien precisa, la que se le entregó a ella.
Lo mejor de todo es que vino más tranquila, vino más consciente de su realidad extraterrestre, de su cantidad de historia, registros de historias extraterrestres que tuvo. Todos estos casos, no es la primera vez, yo después de muchos años, un día me topé con, no compré el libro, pero sí fui una vez a una librería y vi que había un doctor, no recuerdo, o sí, era un doctor, que había hecho muchas hipnosis y había encontrado una cantidad exagerada de eventos de este tipo. Y empezó a comunicarse. Incluso hay otra escritora que también tiene un programa de respiración que es muy exitoso. Ay, sí, voy a ver si lo encuentro y lo colocamos aquí en los comentarios. Incluso yo tengo de ella un programa muy bonito que hace muchos años que salió. Cíclope, como algo cíclope, filosofía cíclope, algo así. Ella no habla español, pero entendí que a través de su trabajo, una mujer muy inteligente, la reconocí enseguida y muy real, a través de su trabajo con la hipnosis para sanar a las personas, para ayudarles a hacer un proceso de sanación en vibración, también con sus sonidos de su voz, encontró una cantidad de información extraterrestre fantástica, fantástica. Y una de las cosas que ella encontró era la cantidad de secretos que hay en este planeta. Estos extraterrestres con los que ella, ciertos grupos diferentes con los que ella se comunicó a través de sus pacientes, le dieron una cantidad de información impresionante sobre cómo ha sido manejada la información extraterrestre en este planeta. Pero bueno, no fue la primera vez que, no es la primera vez que escuchamos eso, creo que tú ya habías escuchado algo antes. Bueno, aquí te tengo otra historia. En el 2008 tengo una amiga en Uruguay, ella es arquitecto. Para ese tiempo en el 2008, yo era la administradora de un grupo paranormal que había en una página, yo creo que la página todavía existe, se llama eMagister, Magister, todo junto. Esta página era una página de experto en psicología, era el administrador y entonces se hacían debates, las personas que estaban atraídas por ese tema, expertos en belleza, expertos en cualquier tema para aprender. Entonces los expertos daban su opinión, se hacían debates con una pregunta y allí yo conocí muchas personas. Entre esas personas conocí a esta chica, esta es una señora bastante mayor. No sé si está viva, no me ha vuelto a escribir, no sé dónde está, porque ella ya era una mujer mayor en ese año, en el 2008, ella tenía más de 70 años. Y ella tenía esta capacidad tiene esta capacidad de sentir la vibración de la tierra, así como la siento yo. Y para aquel tiempo la tierra estaba, pero una locura, haciendo demasiados cambios, haciendo demasiados ajustes y había como no sé, como una transformación que provocaba mucha vibración y que nosotros los que sentimos de esta manera lo podíamos escuchar con oídos físicos, no con los oídos internos. Y me acuerdo tanto que yo le decía a ella, y ella me decía lo mismo, es que yo escucho la tierra como una licuadora. Y yo le decía, yo también, parece un zumbido, pero es un zumbido como un traca, 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 muy rápido. En esto que nos empezamos a compartir nuestras experiencias fuera de la página, porque en la página había mucho insulto también, porque no creían todas estas cosas que nosotros sentíamos, vivíamos, veíamos. Entonces, los temas muy serios los tocábamos personalmente, nos salíamos de la página, nos hicimos amigos y empezamos a hablarnos por teléfono y ya nos hicimos amigos, tengo muchos amigos de ahí todavía. Entonces nuestra conversación en estas llamadas telefónicas era sobre eso, era sobre esas inquietudes que teníamos, porque a veces yo también me sentía sola, yo decía, pero ahora estoy experimentando una cosa más rara que la del año pasado, o que la del mes pasado, la semana pasada, y yo no tengo con quién comparar esto, y fue fascinante porque esta fue una escuela también en este grupo mientras yo me desarrollé allí. Tú sabes, manejando los debates, borrando a las personas que insultaban a alguien. Todo el mundo tenía derecho a opinar, tú sabes, pero también había gente que insultaba a los miembros, entonces me tocaba a mí, eso era monitorear eso, tú sabes, sacar a las personas que estaban portándose mal y bueno, y aceptar algunas cosas que tenía que aceptar, porque como en Facebook tienes que dar permisos. Eso era lo que yo hacía.
O sea, a mí me escogieron como administradora porque se dieron cuenta de mi seriedad, mi deseo científico de darle un toque científico a todo lo paranormal, no tener que siempre depender de la parte esotérica y la explicación esotérica, porque esa no es la gracia, porque en verdad la parte paranormal tiene una realidad científica. ¿Okay? No es que esto se lo ha imaginado la gente y lo ha provocado en esta cosa colectiva que hemos hecho todos, porque no, nada que ver, esto es una realidad, es algo natural. Entonces, y como a mí me pasa desde niña, pues yo siempre he querido investigar y llegar más allá y saber cómo se hace esta malteada, cómo es la cosa. Entonces, este grupo, esta página me dio esa oportunidad. Bueno, una cosa que tenía mi amiga y era que ella veía las naves, pero ella las veía muy cerca, muy cerca, casi que rozando los techos de las casas. Y veía y ella entonces me llamaba y me hacía dibujos y me mostraba y me decía lo que me dice, yo a veces me meto a coger una cámara y cuando llego ya no hay nada. Les parece como que la cámara los espanta, porque era que los tenía, veía toda la composición del platillo. Me dice, a veces veo hasta 100 y pico, 190, qué sé yo, veo una cantidad que parece que casi son 100 y pico, más de 100. Entonces me sorprendía estas historias que ella me contaba. Me decía, yo no puedo ponerme a hablar de eso ahora, porque era algo que hablábamos entre ella y yo, eran conversaciones secretas. Por eso yo no doy nombres aquí, solo doy el país y más o menos el tiempo en que nos conocimos. Pero en relación al tema OVNI, con ella era que nos desplegábamos y nos contábamos la una a la otra nuestras impresiones, nuestras ideas. Cuando yo pedía información sobre el tema me decían algo. Con ella era con quien compartía esto porque era la persona en la que yo más creía, aparte de mi esposo, que mi esposo no inventa, mi esposo es muy serio, exageradamente serio. Mi esposo no es de hacer bromas ni de inventar historias, no, casi ni habla. Así que encontré en ella alguien creíble, alguien con quien compartir las cosas que yo veía y las cosas que ella veía me las contaba a mí y me parecía fascinante. Ella siempre me mandaba un mensajito en mi correo y me decía, hoy vi esto, ¿qué tú piensas? Hoy a tal hora sucedió aquello, vi una luz, pero ella veía las naves muy cerca, muy cerca. Y me dice que ella le preguntaba a las personas que estaban por ahí cerca y le decía, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y decía, no, ahí no hay nada, tú estás loca. No, ella no está loca, nada. Y ella no trabaja como yo trabajo, ella no trabaja con nada de esto, en absoluto. Pues bueno, ahí te contesta otra última historia de las que he vivido. Para yo darte una recomendación sobre cuáles historias creer, porque hay mucho todavía, ahora más, el internet ahora se maneja con una figura que te habla y te dice un montón de cosas que tú no sabes si eso es verdad o no. Y yo te voy a recomendar que tengas en cuenta las historias de los niños. Yo tenía por aquí el nombre de una historia muy increíble, pero aquí. El nombre él es un argentino. Él le sucedió esto cuando él tenía 12 años, Juan Pérez. Ese es su nombre real. Él vio la nave bajando y también vio una persona que salía de la nave. Esta persona salía con una máscara que parecía una máscara de oxígeno, como lo que usamos nosotros. Pero eso tenía un caucho, como un canal, una cosa y una mascarita. Y tenía un traje también la persona, o sea, no se sabe si era una persona, no creo. Pero ahí había alguien. Este niño, Juan Pérez, creo que lo vas a encontrar por ahí. Ahorita creo que hay una película. Creo que alguien escribió un libro sobre su historia, sobre lo que ocurrió con él. Esa es una historia real. Y tenemos otras, tenemos muchas otras. Creo que tenemos una de un grupo de niños en Uruguay también. Tenemos unas en África también, le llamaron histeria colectiva. Yo no creo en la histeria colectiva. Una histeria colectiva de la nada, donde todos repiten lo mismo, donde nadie dice vamos a repetir lo mismo en los niños, eso no es típico. ¿Ok? Eso es típico de los adultos que crean patrones y crean historias, pero los niños no crean cosas así. Los niños, cosas tan miedosas y que todos se van a contaminar y los van a ver, yo no creo en eso. La verdad es que no me disculpan los psicólogos, pero yo no creo en eso. Ahora, si hay una cosa que produce miedo, que es real, y todos tenemos la histeria colectiva, pero es real. O sea, es real.
no le vamos a quitar credibilidad a un niño. Yo todo lo que los niños ven, les creo. Todo. Ahora, si tú me dices que hay un niño que le han enseñado a mentir, que le han enseñado fantasías, a crear fantasías mentales, eso es otra cosa. Así que si encuentras historias de niños con avistamientos extraterrestres, la probabilidad de que es real es altísima, desde mi punto de vista. Bueno, aquí tengo algunos datitos que en los últimos 60 años han habido 6.300 avistamientos reportados en Argentina. 1.556 de esos avistamientos reportados se reportaron que la nave aterrizaba. En España hay más de 5.000 reportados, y los que no se reportan, pues porque la gente tiene miedo que le digan que está loca, que está alucinando, que está drogada y todas esas bobadas. Todos estos avistamientos, nada más mencioné estos dos países para darte una idea de la cantidad de avistamientos que hay, porque en Estados Unidos también un montón. Todos estos avistamientos no tienen una explicación del gobierno. No hay un lugar que esté investigando esto. No tenemos esto. O sea, quienes investigan son las personas, los particulares, gente que hace su grupo, su propia inversión, porque hay que tener cámaras, hay que tener dinero para viajar y ir a los lugares donde se está manifestando este fenómeno. No hay explicación del gobierno en absoluto para esto. Sobre el Área 51, yo sé que me van a escribir en los comentarios cuál es mi opinión sobre el Área 51. Yo no hablo porque yo vivo en Estados Unidos y la información que yo tengo es vamos a ver, de los gobiernos, del gobierno encima de este gobierno, de un gobierno que hay sobre este gobierno que vemos. Hay un gobierno superior, hay un gobierno que es militar, arriba del militar que existe aquí. Ese gobierno es el que maneja toda la investigación extraterrestre y toda la información de la presencia extraterrestre y de los experimentos, porque hay experimentos, los hay. Pero esa información es muy delicada, no la puedo estar tocando porque tengo que ser precavida con mi vida y la vida de los demás y de mi familia que me rodean. Pero sí existe investigación, existe creación de aparatología, existe creación de personas, manipulación de ADN, existe mezclas, existe todo eso, ¿ok? Es real, no puedo decir más sobre el tema, ya sabes por qué. No estoy diciendo que en el Área 51 nada más, ni estoy diciendo tampoco que en el Área 51 está ocurriendo, pero algo está ocurriendo y no puedo dar más detalles sobre eso. También tenemos entre los avistamientos ovnis la cantidad de pilotos que han visto naves, es impresionante también, es muy grande. Es casi que de millones de pilotos. Hay una regla para la aeronáutica mundial en casi todos los países, si es que no en todos. Y es que no se menciona el objeto no identificado en un reporte porque inmediatamente se cuestiona la capacidad mental del piloto y eso no puede suceder porque tú pierdes tus años de carrera y tu jubilación y todo. Esto es un arma de doble filo. No se puede estar tocando el tema así nada más. Así que mucho cuidado, ellos tienen mucho cuidado y muy pocos han hablado. Incluso tenemos reportajes aquí en Estados Unidos y en otros países donde la misma policía ha dado reportes de avistamiento ovnis y de eventos paranormales cerca del avistamiento ovni. Así que no es un misterio, ya eso está allá afuera. No sé más nada sobre el tema, eso no puedo darte más detalles. Esto es todo lo que sé, esto es todo lo que he experimentado, lo quería compartir contigo. Si tienes alguna historia, me gustaría muchísimo que me la cuentes aquí en los comentarios para que los que están viendo este video y lo terminen de ver, lean los comentarios y compartan si han visto algo, si han sentido algo, si han tenido esta percepción de que han sido llevados a una nave o algo así. Me gustaría que me contaras eso, o si, no sé, has tenido alguna entrevista con alguien, un extraterrestre o algo que parece. Me gustaría saber todas esas historias porque nosotros nos retroalimentamos en esta educación que estamos teniendo aquí en estos videos. Esto es educación para nosotros tener crecimiento y evolución. Negar la realidad es ridículo. Eso es ridículo, eso no nos lleva a ningún lugar. Y la pregunta que sé que me van a hacer es, ¿y dónde queda Dios? Dios no solamente ha creado al hombre.
Se crearon las almas y las almas deciden dónde van a reencarnar una y otra vez. ¿Ok? Yo te quiero mucho, espero que disfrutes de este video y que sea un poquito de aliento para que me compartas tu historia, y si la contaste y nos des con detalles, no hay problema, escríbenos historias largas aquí y vámonos a ver en los comentarios a ver qué encontramos ahí, quién más nos ha compartido algo, y así enriquecemos este tema. Por favor, no me cuenten historias que han cogido de otras personas. No den copiar y pegar aquí abajo, porque eso no tiene gracia. La gracia es que sea auténtico, es que sea real, que a ti te ha sucedido, o a alguien que tú tienes cerca te ha sucedido y que no lo has contado aún. ¿Ok? Te quiero mucho, Dios te bendiga, bye.